Hoy voy a preparar una masa para crepes de avena. Para ello solo necesitaremos 3 ingredientes y como no lleva harina de trigo ni azúcar, resulta más saludable. La masa queda fina y elástica y la puedes utilizar para rellenos tanto dulces como salados. Verás lo fácil y rápido que es prepararla. Comenzamos. Hola, un día más te doy la bienvenida a mi canal y si es la primera vez que vienes, mi nombre es Belén y estoy en mi salsa. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Las cantidades te las dejaré por escrito tanto al final del vídeo como aquí debajo en la caja de descripción. Necesitaremos unos copos de avena, también puede ser avena ya molida, leche, que puede ser leche de vaca entera, desnatada, semidesnatada o incluso también bebida vegetal. Yo, por ejemplo, estoy utilizando bebida de soja y un huevo. Estos 3 son los ingredientes que realmente vamos a necesitar. Aparte y de manera opcional, yo le voy a añadir también una cucharadita de aroma de vainilla y una pizca de sal. Voy a comenzar triturando los copos de avena. Como te decía antes, si lo prefieres puedes comprar la avena ya molida, lo que llaman harina de avena. Para triturarla puedes utilizar cualquier batidora, robot de cocina. En esta ocasión yo estoy utilizando esta batidora para smoothies, que viene genial para hacer estas cosas. Aquí arriba te dejo el vídeo para que después te pases a ver su funcionamiento y cómo se hacen unos smoothies riquísimos. Bueno, pues como puedes ver ha quedado perfecta. Ahora le voy a añadir el huevo, el aroma de vainilla y la pizca de sal, que como te decía, estos 2 ingredientes son opcionales, pero le dan un gusto muy rico. Y también le voy a añadir la leche. Lo cierro de nuevo. Y ahora lo voy a triturar todo junto hasta que quede una masa homogénea y sin grumos. Y esta es la textura que tiene que quedar más o menos. Como puedes ver es algo densa pero más bien líquida. Y ya está la masa preparada, fíjate qué rápido. El paso siguiente es engrasar una sartén antiadherente. Yo estoy utilizando esta sartén crepera. La puedes engrasar con unas gotitas de aceite como yo o también puedes utilizar mantequilla. La extendemos muy bien con ayuda de un pincel y cuando veamos que está ya caliente vamos a añadir un poquito de la masa. La cantidad aproximada es como una tacita pequeña de café. Giramos un poquito la sartén para ayudar a que se vaya repartiendo uniformemente y dejamos que se cocine a fuego medio bajo. Al cabo de medio minuto aproximadamente pasamos una espátula para separar los bordes y también agitamos un poquito para asegurarnos de que se ha despegado por la parte de abajo. Pero todavía no le vamos a dar la vuelta, vamos a dejarla un poquito más. Ves que ya le empiezan a salir burbujitas, pero hay que esperar por lo menos un minuto antes de darle la vuelta porque si no se nos va a romper. Y pasado ya un minuto aproximadamente es cuando ya le podemos dar la vuelta. Y por el otro lado la vamos a cocinar pues como medio minuto, tampoco hace falta ya que esté un minuto entero. Cuando ya esté listo lo retiramos a un plato y vamos a repetir la misma operación con el resto de la masa. Engrasamos de nuevo, vertemos la masa, dejamos que se cocine durante un minuto y le damos la vuelta. Y ya los tenemos listos. Fíjate qué manera más rápida de preparar una masa para crepes, riquísima y saludable. Además, como puedes ver, queda una masa elástica, no se rompe y los puedes rellenar como más te guste, o bien salados o bien dulces. Por ejemplo, con jamón y queso, con champiñones, con fruta, los puedes también rellenar de crema de cacao, mermelada, en fin, la imaginación al poder. No te los pierdas porque te van a encantar. Y ahora puedes tomar nota de los ingredientes. Y hasta aquí la receta de hoy. Si te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía. Comparte la receta con quien tú creas que le puede interesar, de esa manera me ayudas un montón.
Un besito y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!